Jeremías capítulo 6 y quiero que se vaya al versículo 16 y 17. Jeremías, así sentaditos como están, vamos a buscarlo. Versículos 16 y 17. Jeremías, y en lo que lo busca le cuento un poquito. Vamos a, pues obviamente como familia que venimos a este grupo del día lunes, pero a lo largo de toda la semana, pues la familia, los diferentes miembros de la familia que asisten se ven alimentados de la palabra, pero muchas veces la recepción de la palabra dentro del grupo familiar es diferente. La respuesta de la familia o de los miembros del grupo es diferente. Y vamos a ver qué tipo de respuestas a veces tenemos de nuestra familia. Así que el sermón de esta tarde se llama No escucharemos. No escucharemos, así se llama el sermón de esta tarde. No escucharemos. Y vamos a revisar las diferentes respuestas de la familia a la palabra del Señor. Estamos ya en Jeremías capítulo 6, versículos del 16 al 17, y vamos a leer esos dos versículos. ¿Lo tenemos, iglesia? Bien, leámoslos entonces. Dice así: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, oiga, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Versículo 17: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este momento bonito de predicación. Señor, abre corazones. Te pido que nos quites cualquier interferencia, cualquier pensamiento que nos distraiga. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados. Te pido, Señor, perdón por mis faltas, paz y tranquilidad, fortaleza en mi corazón para predicar tu palabra como es digno. Te lo pedimos, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Respuestas de la familia a la palabra de Dios: no escucharemos. Fíjese, y hacemos una pregunta: ¿por qué dos hijos son tan diferentes en su modo de ser si reciben una educación similar? Nosotros vemos muchas veces dos hijos dentro de una misma familia creciendo juntos, siendo educados juntos, bajo los mismos valores, bajo los mismos preceptos, con los mismos padres, pero son diferentes. Y uno dice, ¿por qué, verdad? ¿Por qué uno salió de una manera y el otro salió de otra? Y no me refiero a características físicas. Y los psicólogos y las personas estudiosas de esto dan algún tipo de explicaciones. Por ejemplo, dice, algunas diferencias, aunque crezcan en una misma familia, se da por el orden del nacimiento. Entonces, porque eso establece también diferentes edades. Y no solamente establece diferentes edades, sino que el orden del nacimiento te dice que uno es el primogénito y otro viene después, ¿verdad? Repasando lo que al primero le compraron. Entonces ya las cosas no empiezan a funcionar, porque empieza a repasar la ropa del otro, los juguetes del otro, y el que va estrenando es el primero. Ese orden de nacimiento tiene que ver el por qué en ese mismo entorno familiar dos hijos puedan llegar a ser diferentes. El entorno social en el que van creciendo los hijos no es el mismo, porque al haber diferente o diferencia de edades, entonces el entorno social, mientras unos están haciendo unas cosas, el otro hace otras. Cuando hay una diferencia de edad bien marcada, el grande no le hace caso al chiquito. Los amigos son diferentes. La educación, sí es cierto, es similar, pero no es idéntica. A veces con el primero puede pasar que los padres se equivocan más, y con el segundo enmiendan errores. Entonces la educación no es igual. A veces algunos padres consienten al primero, dicen porque es el primogénito.
Otros no consienten al segundo porque es el chiquito, porque es el menor. Puede haber un sentido de mayor protección para el menor que para el mayor. Entonces, la educación no es igual. Tal vez con el mayor de pronto se fue un poquito más duro, un poquito más disciplinado o más disciplina, y con el menor empezaron a haber mayores concesiones, ¿verdad? Y viene el reclamo del mayor: hey, pero a mí eso no me lo dejaban hacer. Entonces, educaciones similares y no idénticas. Además, hay que tomar en cuenta que cada ser humano es único, que trae características de nacimiento diferentes a los otros. También existen vivencias personales específicas en la vida de una persona que la hacen cambiar, la hacen madurar o la hacen pensar de manera diferente. Y si eso ocurre con dos hijos que puedan llegar a ser bien diferentes, creciendo, siendo educados en un mismo hogar y por los mismos padres, por supuesto que no es de extrañarse que la palabra de Dios tenga recibimientos y efectos diferentes en cada miembro de la familia. Además, acordémonos que cada uno va a tener dones diferentes. Y por eso encontramos que papá sirve en un ministerio, mamá sirve en otro, la tía sirve en otro, los chicos en otros y la suegra no sirve. ¿Amén? Pero esas cositas pasan en la iglesia. Aleluya. Esas cositas pasan en la iglesia, ¿verdad? Entonces, no es raro que la palabra de Dios tenga efectos diferentes en los miembros de una misma familia. La respuesta que elegimos como miembros de una familia, oiga, para recibir la palabra de Dios, nos puede ayudar no solamente para el futuro de nuestras almas en cuanto a la salvación, sino en cuanto al de nuestras familias. A veces hay hijos que es más fácil que vengan a la iglesia, que se metan en un ministerio, son más dóciles, y otros pues resulta que son más rebeldes. Además tiene que ver también con la edad. A los chicos de menor edad pues no tienen opción, pero ya cuando llegan a los 17, 18 años, 19, ¿verdad? Que es una edad bien bonita, son bien obedientes, ¿verdad? Los chicos entre los 15 y los 17, ¿verdad? Ya cuesta más, ¿verdad? Hay que empujarlos, hay que decirles, hay que llevarlos. A veces ya no quieren venir, no estoy listo, te quedas. Veamos entonces esa respuesta de la familia a la palabra de Dios, y por eso el sermón se llama No escucharemos. Veamos qué dice Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 17. Oiga, es que el ventilador me mueve aquí. Ya estaba dos capítulos adelante. Bien. Dice así: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Ahí está la palabra de Dios. Y andad por él, por el que manda la palabra de Dios, y hallaréis descanso en vuestra alma. Oiga, más que dijeron, no andaremos. Andar por esos caminos, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, alguien que les anunciara, que les dijera las cosas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Así se llama el sermón. Algunos dentro de la familia cristiana responden negativamente a la palabra de Dios. Y es una verdad, es un hecho que tenemos que enfrentar y platicarlo. ¿Qué estaba pasando aquí? Yo le cuento. El Señor en el Antiguo Testamento mandó algunos profetas, eran profetas mesiánicos que anunciaban la venida del Mesías dentro de sus profecías, pero otros eran profetas que Dios los mandaba a dar mensajes específicos de las consecuencias que les iban a ocurrir por haberse alejado de Dios. Entonces resulta de que el pueblo de Dios se fue alejando poco a poco, y mandó profetas tanto a Israel del norte como a Israel del sur, a Israel y a Judá, a 10 tribus y a 2 tribus. Y les decía: miren, pórtense bien,
regresen a Dios, arrepiéntanse. Y resulta de que Israel del norte, esas primeras 10 tribus, pues no hicieron caso y fueron conquistados por los asirios. Pero este no es el caso. Aquí estamos en la tribu de Judá y Benjamín, en lo que se llamó Israel del sur, en la época de Jeremías, cuando justamente antes de que fueran tomados cautivos por los babilonios. Y esto terminó sucediendo en el 586 antes de Cristo. Fueron tomados cautivos por los babilonios. Pero ¿qué pasa? Dios quería que el pueblo tuviera la oportunidad de arrepentimiento. Y les mandó a Jeremías, que estaba profetizando en Israel, en Jerusalén. Y les dijo: miren, anden en los caminos antiguos, en las sendas antiguas, regresen a mí, escuchen la palabra, escuchen a todos esos atalayas, a todos esos profetas que les he mandado a decir. Va a sonar la trompeta y la van a regar. Y Jeremías fue un profeta que vio la caída de Jerusalén. Usted puede ver paralelamente también, porque el libro de Jeremías abarca tanto una parte antes de la caída de Jerusalén, durante la caída y parte después de la caída. Y Ezequiel, ya después de la caída, ya estando cautivos allá en Babilonia, era paralelo, era contemporáneo, y también les decía, ya cuando habían caído, miren, Ezequiel decía: por lo menos vamos a regresar en 70 años. Pero Jeremías les dijo antes, y fue testigo de la caída, y les dijo antes: miren, esto va a ocurrir, nos van a tomar, nos van a llevar en cautividad. Han venido otros atrás de mí diciéndole: esta es la palabra de Dios, y anden en los caminos y escuchen. Y ellos dijeron: no andaremos y no escucharemos. Si usted lee después unos 3, 4 versículos adelante, todos esos que están ahí, dice de que, porque si no lo hacen, dice, vendrá el mal sobre vosotros, dice el Señor. Y este es un ejemplo de cómo un grupo de personas que estaban en Jerusalén respondieron de manera negativa al llamado y a la palabra de Dios. Resulta, y tal vez vamos a hablar un poquito de esto, porque dentro de un grupo de personas hay personas negativas. Hay personas que todo lo toman a mal. Hay personas que todo le ofenden. Hay personas que todo lo ven malo. No importa cuán positivo sea un mensaje, no importa cuán positiva sea una situación, siempre le encuentra algo para verle el lado malo. Siempre encuentra una razón para lamentarse. Yo me pongo a pensar, dentro del pueblo de Judá en ese tiempo, probablemente había un remanente, entre ellos Jeremías, que estaban buscando el verdadero arrepentimiento de corazón. Había algo rescatable, pero no fue suficiente, porque la negatividad estaba inundando a Judá. Y eso se lo traigo porque eso puede estar pasando en tu familia. Tal vez, como dicen, hay bandos divididos y hay 1 o 2 miembros de la familia que están siendo negativos a recibir la palabra del Señor, que están teniendo, no solamente están recibiendo la palabra del Señor de manera negativa, sino que también están siendo negativos dentro de la familia. Y estas personas negativas tienen algunas características que yo se las quiero explicar en esta tarde. Una de las características, ojo, siempre se quejan. Siempre se quejan. El pueblo de Israel siempre fue quejisto. Primero se quejaban que estaban en la esclavitud. Después, cuando los sacaron de la esclavitud, nos va a alcanzar Faraón. Después, cuando ya pasaron al otro lado del Mar Rojo, tenemos sed. Después no tenemos comida. Después ya tenemos maná, pero hoy queremos carne. Después mucho tiempo. Después mucho calor. Después que las serpientes. Después que mucha víbora. Siempre se quejaron. Y nunca recibían la palabra de Dios bien.
¿Y por qué le cuento esto? Porque así puede estar pasando. Hay personas quejistas en la familia a veces. Personas que solo se quejan, que solo se lamentan. Personas que quieren renunciar rápidamente a las cosas. Emprenden algo y rápido renuncian. Y ese es el pueblo de Israel. Mejor regresémonos para Egipto, si por lo menos allá teníamos que comer. Allá habían pupusas con chicharrón y aquí solo maná, solo pedacitos de pan me caen, ni mantequilla hay. Yo quiero regresar a Egipto. Así eran los panes con pavo, la niña fulanita que los vende en la esquina. Así eran los grandes panes con pavo que me comí en Egipto. Y aquí pedacitos de hojuelas. No solamente se quejaban, renunciaban rápidamente a esa empresa que tenían trazada, ese objetivo de llegar a la tierra prometida. Y ya cuando tuvieron la tierra prometida, su rey era Dios. Hoy queremos rey. Ya nos aburrimos de estos jueces. Ya nos aburrimos de Moisés, de Josué, de toda la generación de Josué y de todos estos jueces durante estos 300 años. Hoy queremos rey, así como los demás. Y de repente te encontrás en alguien de la familia que te está diciendo: fíjate que los hijos del otro tienen tal cosa. O la esposa te dice, ¿verdad?, que la esposa del vecino ya anda estrenando y ella no. Entonces resulta de que siempre estamos viendo algo más. Dice, renuncian rápidamente, culpan a los demás, personas negativas que culpan. Y estas personas negativas son las que reciben la palabra de forma negativa. Nunca aceptan sus errores dentro de la familia, sino que siempre están culpando a los otros de sus errores. Cuidado. Cuidado, porque a veces estamos viendo esto en la familia y lo dejamos pasar. A veces estamos predispuestos con la esposa o con el esposo. Yo molesto a mi esposa, quizás ya hasta se va a enojar porque cada rato la molesto. Porque un día estábamos platicando yo se lo conté hace un par de semanas, estábamos platicando con mi sobrino y con la novia. Y le preguntaron algo a ella. Y me vuelve a ver. Bueno, me dijo, si quiere no digo nada. Es que ella está diciendo que yo no hable. Pero si no he dicho nada. Sentí que me quería decir, no dijo nada, pero lo pensó. No me lo dijo por pena. Inmediatamente, no, disculpe, me confundí, disculpe. Y ahí no se lo saco. Pero le pedí perdón, me dice. Pero podemos estar, lo tomamos de chiste, pues, pero podemos estar predispuestos. Pues si un día yo le conté, ¿verdad?, que nos levantamos en la mañana y me dice, sin vergüenza. Vaya, dije, si no he dormido ajeno. ¿Y por qué me dice sin vergüenza? Anoche soñé que estaba con otra, me dijo. Pero ¿qué pasa? Podemos cultivar cosas negativas. Entonces resulta que el efecto de la palabra no está siendo igual. No está llenando el objetivo. Porque culpamos siempre a los otros. Porque tomamos las cosas demasiado a pecho. Siempre creemos que nos están atacando a nosotros. Siempre creemos que la cosa va contra nosotros. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios, fíjese, como decía la parábola del sembrador, ¿verdad?, no cae en tierra fértil. Cae en la roca, cae donde la tierra no es muy profunda, cae en medio de la maleza. Por todas estas cosas que le estoy diciendo, porque cada miembro de la familia es diferente. Nosotros cuando, por ejemplo, a mí me toca dar y me encanta hacerlo, la materia de homilética. Y una de las cosas que enseñamos es que lo mismo pasa acá en la congregación. Predicamos y el mismo mensaje para unos significó una cosa y para otros no significó nada. Otros, como decimos, regalaron el sermón porque le pegaron al otro, ¿verdad? Ahí te están hablando a vos.
Y otros, cuando algo es para nosotros, volteamos a ver para otro lado, ¿verdad? Y nos desatendemos. El mismo mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos congregaciones heterogéneas. Hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres, hay hombres, hay niños. O sea, la congregación, hay personas que trabajan, otros que no trabajan, otros que estudian, otros que no estudian. Entonces son congregaciones heterogéneas. Y así pasa en la familia. Por eso es que encontramos diferentes respuestas a la misma palabra de Dios. Otras personas dentro de la familia les gusta quedarse en la zona de confort. O sea, no quieren arriesgar, no quieren ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a ser criticados o tenemos miedo a hacer cosas diferentes. Te quiero decir algo y te hago un paréntesis. Las cosas en tu vida no van a cambiar si sigues haciendo lo mismo. Para que las cosas cambien, tienes que cambiar. No van a cambiar si tú sigues haciendo lo mismo. Entonces, si la palabra de Dios no está siendo bien recibida en la familia, si la palabra de Dios está siendo recibida negativamente en la familia, hay que empezar a hacer algo diferente. Porque dentro de la familia, dentro de nuestra familia, pueda que haya miembros de la familia que no están atendiendo la palabra de Dios, o que se rehúsan ir al mismo paso que van los demás. Tenemos que intentar entonces que poco a poco la familia se integre a la iglesia y se integre a recibir, a ser buenos receptores de la palabra. Entonces, no escucharemos. Mire lo que dice la palabra ahí al final. Escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Sabe a qué me suena a mí esta respuesta? Rebeldía. ¿Será que estamos teniendo rebeldía? Y no me refiero a una rebeldía juvenil. Sí puede haber rebeldía de alguno de los hijos para con la palabra. Eso ocurre y eso es bastante común. Pero también puede haber rebeldía a la palabra de parte de uno de los esposos, de uno de los padres. Me encanta porque en las cartas generales, no en las epístolas de Pablo, sino en las cartas generales, en primera de Pedro creo que es, que dice sí creo que ahí es, dice que la manera como las esposas, se lo voy a decir más o menos y después lo vamos a aplicar a toda la familia. La manera como las esposas deben de ganar a Cristo, a sus esposos inconversos, es agarrarlo a chancletazos y cacerolazos. Aleluya. La manera como las esposas deben de ganar a Cristo, dice, a sus esposos inconversos, fíjese, es a través del testimonio. El testimonio de la esposa cristiana puede provocar que el esposo inconverso llegue a los pies de Cristo. Ahora adaptemos eso a cada miembro de la familia. El testimonio de los miembros de la familia que sí están involucrados en el evangelio y que sí están aceptando y están tomando la palabra de Dios de una manera correcta, puede hacer que haga o puede que el que no lo hace quiera también hacerlo. Porque eso es una buena influencia. Y vamos a traer a esas personas de la familia para que estén con nosotros. Muchas veces, dependiendo la edad de los chicos, algunos pues por la edad les toca, ¿verdad? Pero llega un momento en que también tienen que tomar sus decisiones. ¿Cómo los vamos a jalar a esas personas de la familia? Por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser en la casa, por el ejemplo que le damos a los chicos. De esa manera podemos acercar a la palabra, abrir a la palabra a las personas. No siempre tiene que ser, ¿verdad?, con el martillazo. Porque hay personas que se están rehusando a ir al paso. Jálelos, pero jálelos con su testimonio. Dice que si alguien, la vez pasada yo se lo comentaba,
Si alguien se junta con 3 personas que fuman, ese cuarto va a fumar, es el cuarto fumador. Si alguien si alguien se junta con 3 personas que toman bebidas alcohólicas, el cuarto alcohólico es él. Si alguien se junta con 3 mujeriegos, el cuarto mujeriego va a ser él. Pero también dicen estos estudios que si alguien se junta con 3 personas que hacen deporte, el cuarto deportista va a ser él. Si alguien se junta, los chicos, con 3 compañeros que son dedicados y estudiosos, el cuarto dedicado y estudioso va a ser él. Si todos los miembros de la familia, a excepción de 1 o 2, pero todos los demás miembros están compenetrados, recibiendo la palabra del Señor, el cuarto o el quinto que va a recibir la palabra del Señor es ese que no la está recibiendo por medio del ejemplo. Entonces, claro, una de las formas entonces, así como los judíos dijeron, no escucharemos, una de las formas desafortunadas de recibir la palabra de Dios en casa es así, no andaremos y no escucharemos. Luego viene otra manera y es el contrario de esta. Yo quiero que me acompañe a Nehemías capítulo 8, versículos 5 al 6. Está atrás de, váyase a Job, Salmos, váyase a Salmos, atrás de Salmos está Job, que también es un libro un poquito extenso, y después está Esdras, Nehemías, Esther, que son libros ya más pequeños. Atrás de Job está Esdras, Nehemías, Esther, Job. Váyase a Salmos, retroceda a Job, y atrás de Job va a encontrar Esther, y atrás de Esther va a encontrar Nehemías, capítulo 8, versículos del 5 al 6. ¿Ya lo tiene, familia? Dice de la siguiente manera: abrió pues Esdras, oiga, el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Qué abrió Esdras, iglesia? Yo quiero que lo diga conmigo. Vamos a ver de este lado. ¿Qué fue lo que abrió Esdras? Ahí lo tiene y no quiere decir, mire. Ajá, ¿qué abrió Esdras de este lado? Ok, vamos a ver de este lado. ¿Qué abrió Esdras de este lado? Ok, eso es importante. Vamos a centrarnos. No abrió cualquier cosa, era el libro de la ley de Moisés. Y entonces dice, abrió Esdras, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Dicen que le habían construido un púlpito para que lo oyera. Y cuando lo abrió, oiga, ¿cómo estuvo el pueblo? No escucharemos. ¿Verdad que no? ¿Cómo estuvo? Ok, diga conmigo atento, familia. Ok, atento. Guarde eso, por favor. Guarde la palabra libro y guarde la palabra atento. Ok, vamos al versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Oiga. ¿Y quién respondió? Todo el pueblo. Muy bien. ¿Cómo respondió? Amén, amén, alzando sus manos. Ajá, ¿y qué pasó? Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mire este contraste. Y quise poner esto porque estamos hablando del mismo pueblo de Judá en 2 momentos diferentes, más o menos unos 150 o unos 140, 125 años de diferencia entre el no andaremos y no escucharemos y el estamos atentos, amén, amén, alzando manos, humillándose y adorando. ¿Qué pasó? Los 70 años de cautividad en Babilonia ya habían terminado y empezaron a regresar de Babilonia a Jerusalén. Pero ¿sabe qué me encanta? Este pueblo, esta parte de este pueblo que había regresado, aprendieron la lección. Ese mismo pueblo, sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, 125 años antes dijeron, no escucharemos. Pero 125 años después, el pueblo que regresó dijo, amén, amén, y estaban atentos.
las mismas familias, con años de diferencia. Me encanta porque aprendieron la lección. Y ahí había varios grupos, porque el primer retorno que tuvieron fue en el 536 antes de Cristo con Zorobabel. ¿Sabe? Zorobabel llevaba la misión de reconstruir el templo. Regresó con más de 42,000 personas. El segundo retorno fue de Esdras en el 457 antes de Cristo. Y si la misión de Zorobabel era hacer la construcción física del pueblo, la construcción física del templo para el pueblo, la misión de Esdras era la reconstrucción de la parte espiritual para el pueblo. Y luego regresa Nehemías en el 444 antes de Cristo para construir los muros. Entonces este punto se da más o menos entre el 457 y despuesito del 444. Y la deportación había sido en el 587. Así que haga la cuenta ahí. Pero lo que me encanta más que ver es ver que óigame, esta nueva generación, estas nuevas familias que habían regresado de la deportación babilonia, habían aprendido la lección. Y ahora estaban listos y atentos a recibir. Y la otra manera es responder positivamente a la palabra de Dios. Y a eso es lo que tenemos que llegar en nuestra familia, que respondamos y recibamos. Esa es la segunda respuesta. La primera, los negativos, los que solo se quejan, los que no escuchan, los que prefieren la zona de confort, los que no quieren arriesgar. Pero estos son los positivos, los que tienen una visión positiva de la vida y de las personas. Estos son los que alegran el día de otros y se los alegran a sí mismos. Me encanta, ¿sabe? Porque Esdras, cuando leyó el libro de Moisés, estaba alegrando toda la vida de un pueblo. Y qué bonito que cuando leamos la palabra de Dios en la familia, alegremos toda la vida de una familia. Y que la palabra pueda ser recibida. Que la palabra pueda ser recibida por personas positivas en la familia. ¿Cuántos queremos ser personas positivas en nuestra familia? Las personas positivas vamos a influir positivamente en los que no están tan positivos, en los de la primera categoría, a pesar que estamos en la misma familia. ¿Alguien está entendiendo la palabra en esta hora? Ese es el objetivo. ¿Y qué características tienen estas personas positivas que reciben la palabra? Son generosas con los demás. Son atentas. Sea atento. No recrimine. Mejor responda con una atención a esa persona que está en rebeldía. Estas personas positivas también aceptan sus errores. Sí, hombre, si no sos tú, yo le he regado. Y como aceptan sus errores, aprenden a perdonar. Son buenos perdonadores. Y ven lo positivo. Qué bonito es ver lo positivo en otros. Qué bonito es que un esposo le eche flores a la esposa. Qué bonito es que una esposa le eche flores al esposo. ¿Y a dónde te enseñaron eso vos? En Familias en Victoria. Ajá. Qué bonito que los padres le echemos flores a los hijos. Y que los hijos, que eso cuesta, porque eso es realmente eso cuesta un poquito más, que los hijos tengan agradecimiento hacia los padres, porque a veces por esa relación, ¿verdad?, que va de padre a hijo, ¿verdad? Entonces el hijo siente, como está digamos en una posición diferente a papá y mamá, siente que papá y mamá tienen obligación de darle todo. Pero qué interesante cuando el hijo aprende a agradecerle a papá y mamá, a ver lo positivo en otros, no solamente a criticar, no solamente a quejarse. Tienen confianza en sí mismas. ¿Sabe? Me encanta porque ver lo positivo en otros, esas son las personas que sí pueden ver los ojos bonitos en cara ajena, que sí pueden reconocer que hay alguien que está haciendo las cosas bien e incluso mejor que nosotros. Porque la competitividad es buena, pero cuando queremos, como dicen en el mundo profesional, en el mundo laboral o en el mundo ministerial, cuando le queremos echar zancadilla a otro para nosotros brillar, ese es el problema. Y en la familia eso no se puede dar, porque se supone que en la familia no es que uno tiene que brillar, todos tenemos que ir caminando de la mano. Esas personas positivas tienen confianza en sí mismas.
son líderes, orientan a soluciones y no a problemas. Qué bonito que cuando se da una situación en el hogar, pensemos en cómo la vamos a solventar y no cómo vamos a hacerla más grande. Son personas que aprovechan las oportunidades, que tienen buena autoestima, son proactivas para hacer buenas soluciones. Y aquí, y yo se lo había dicho, y sobre todo, y qué importante eso, saben perdonar. Y eso me encanta a mí, porque cómo nos cuesta perdonar. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a nuestra esposa por algo que pasó hace 10 años? Ya, pase la página, hermano. Pase la página. Y las hermanas, ¿cuántas veces le siguen reclamando algo que pasó hace 15 años? Yo me acuerdo, es que yo me acuerdo los ojos con que viste a aquella hermana, no se me olvida. ¿Y cuándo fue, hermanita? Hace 15 años, para mí no se me olvida. Mira, aquí lo tengo, mire, pastor. Ya dele vuelta a la página. Ya la hermana se fue para otra iglesia. Ya tiene 15 años más. Entonces, estas personas positivas en la familia son buenas perdonadoras. Aprenda a perdonar a sus chicos. ¿Por qué? Porque le dije, si en la casa hay 3 personas que saben perdonar, el cuarto va a aprender a perdonar. Del ejemplo, gánelos, y que esa recepción a la palabra, en vez de decir no escucharemos, que digan en su casa amén, amén. Pero nosotros podemos provocar eso con nuestra actitud. Así que definitivamente sí hay personas que responden positivamente a la palabra de Dios, y esos somos los que debemos de marcar el paso a los demás. Nosotros somos los que debemos de marcar el paso de aquellos que les cuesta un poquito más, que no están tan atentos, que no están diciendo amén, amén, que están entrando en un proceso de rebeldía, que se han alejado un poquito, que no quieren venir a la iglesia, que han dejado su ministerio. Vamos a impulsarlos, vamos a ser proactivos, vamos a dar soluciones, vamos a darles nuestro testimonio, para hacer que esas personas que amamos dentro de nuestra familia tengan una respuesta positiva a la palabra. Quiero que me acompañe Lucas capítulo 5, versículo 1. Porque entonces surge la pregunta, bueno, ahora le voy a hacer la pregunta de usted a su familia, pero no me la conteste. Si hay personas dentro de la familia que están recibiendo la palabra de manera negativa, pero hay otras, ya vimos, que la reciben de manera positiva, ¿cuál es la respuesta de nuestra familia? Cada quien tiene que analizar eso. Dice Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire qué interesante. ¿Para qué se agolpaban? Para oír la palabra de Dios. Ellos querían escuchar la enseñanza de Jesús. Me encanta porque aquí no dice que se agolpaban para que el Señor se echara un milagrito. Se agolpaban porque querían recibir enseñanza de Jesús. Se agolpaban porque querían oír la palabra de Dios. Miren la recepción. ¿Y sabe qué? No eran ni uno o dos. Dice que el gentío se agolpaba. Qué interesante, ¿verdad? Que toda nuestra familia pueda estar dispuesta a recibir y a oír la palabra de Dios, a oír la palabra de Jesús. Entonces, si la respuesta puede ser negativa o positiva, la pregunta esta tarde, y cada quien tiene que hacerla, es: ¿habrá personas dentro de una familia, dentro de nuestra familia, que están ignorando la palabra de Dios? ¿Habrá personas que no la están recibiendo como deben de recibirla? Tratemos de identificarlas, pero más que criticarlas, más que empujarlas, más que obligarlas, tratemos de ayudarlas. Tratemos de que puedan recibir con amor esa palabra. Y también apoyemos, oiga, a aquellos que dentro de la familia tienen hambre de la palabra. Aquellos que dicen amén, amén, que levantan las manos y que dicen adoraremos al Señor. Apoyemos.
Apoyemos al chico que tiene esos dones. Apoyemos para que los ponga en práctica en la iglesia. Apoyemos y demos a esa persona todo nuestro apoyo material y verbal con refuerzos positivos para que sigan en el buen camino. Pero también ayudemos a los que no la están recibiendo. Iglesia, termino con un poquito de lo que empezamos. A pesar que se supone que es una misma familia, pero en la familia hay diferentes hijos con diferentes formas de ser, con diferentes enseñanzas. Padres o esposos que vienen de una familia con una esposa que viene de otra familia. Por lo tanto, las diferencias se pueden dar en la familia. Pero así como hay estas diferencias, puede haber diferencias de cómo estamos tomando y aceptando la palabra de Dios. Vamos a ayudarle al que está un poquito distante y vamos a apoyar al que está un poquito más cerca también. Hermanos, familia en victoria, la palabra de Dios, quiero decirte algo, sigue hoy en día tan vigente y activa como cuando fue escrita. Tan vigente y activa como cuando Jeremías les dijo que escucharan la trompeta y dijeron: no escucharemos. Tan vigente y activa como cuando Esdras se paró en un púlpito y les leyó la ley de Moisés y ellos dijeron: amén, amén. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios nunca trae un mensaje vacío. Por lo tanto, familias, amémosla, apreciémosla, para que cada miembro de nuestra familia la acepte. Y entonces nadie, pero nadie dentro de nuestra familia diga: no escucharemos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este mensaje, para que podamos